comienza Polideportivo. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas. Con los comentarios de Andrés Molina. Lunes y viernes en directo a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Muy buenas noches, señoras, señores, saludos cordiales desde Radio Abarán, desde Polideportivo, en este lunes 18 de octubre, después de una nueva jornada deportiva que nos ha dejado cal y arena, alegrías y sinsabores, y que sobre todo podríamos decir que se ha centrado por modalidades deportivas, y pasaríamos desde el muy deficiente con que podíamos calificar como nota escolar a nuestro fútbol, hasta el sobresaliente de deportes como el balonmano femenino o el equipo cadete femenino también de baloncesto, que han estado en unos números verdaderamente excepcionales. Esta noche queremos repasar con tranquilidad cómo ha sido la jornada y cómo marcha este inicio de temporada para cada uno de nuestros equipos. Comenzamos. Y como les decía, indudablemente el fútbol ha sido el que nos ha dado pues mayores disgustos, porque de 4 equipos que nos representaban este fin de semana, solo un pírrico empate del equipo juvenil, pero derrotas de los 3 equipos senior. Comenzamos por la tarde del sábado, por el choque de Preferente, que enfrentaba en el campo municipal de Las Colonias al equipo local, el Club Deportivo Ya del Campo, frente al Real. Un partido de los que a veces se denominan trampa, porque aunque estemos a principio de la competición, el Real venía en la zona de la cola, no había ganado ningún partido. Para algunos podría presagiarse que podía ser un enemigo fácil, pero claro, si se mira con detenimiento los números que nos daba la tabla clasificatoria, resulta que era un equipo que en 5 partidos solamente había encajado 7 goles, precisamente los mismos que el Club Deportivo Ya del Campo. Pero solamente había marcado 2, lo que indica claramente que su gran déficit es el olfato goleador, el acierto goleador ante la meta rival. Y conforme fueron pasando los minutos del partido, tuvimos ocasión de ver a un equipo, al del Real, el equipo de Francisco Herrero, con una presión asfixiante sobre el rival, con una serie de ayudas tremendas que casi siempre originaron 2 contra 1 cuando intentaba atacar el equipo de casa, y con un afán y con una confianza impropia de un equipo que está en la cola de la clasificación. Por contra, el Club Deportivo Ya del Campo quizás se vio un poco sorprendido por el rival, supongo que ya estarían preparados, pero perdían muchos de los duelos en el centro del campo que otras veces, en los que otras veces salen victoriosos. Y aunque el partido, sobre todo en la primera parte, no ofreció prácticamente ocasiones de peligro por parte de uno y otro equipo, pues lo cierto es que veíamos a un Real mucho más cómodo sobre el terreno de juego que al Club Deportivo Ya del Campo. Lo cierto es que, sobre todo en los primeros 45 minutos, los porteros fueron auténticos espectadores. En la segunda parte no cambió demasiado el decorado. Seguía presionando muy bien, yo no sé si será cuestión de preparación física, pero el equipo del Real parecía una auténtica locomotora. El equipo de La Hoya a veces llegaba un poquito tarde y de ahí la cantidad de faltas y de tarjetas que provocó en el propio equipo local. Y con los cambios en lo que era, yo creo que la primera aproximación con peligro del visitante a la portería defendida por Lorenzo, pues llegaba el 0-1. Era el minuto 80 y David Alcántara, que acababa prácticamente de saltar al terreno de juego, se marchaba por banda derecha, por la posición de interior derecho, entraba en el área y le avanzaba un potente disparo raso y al primer palo que sorprendía a todos y establecía el 0-1. Y después, precisamente con el marcador en contra, fue cuando el equipo de José María Guilegor tuvo las mejores ocasiones de haber empatado el partido. No fueron muchas, pero sobre todo hubo 2, un centro chut de Pascual que se envenenó bastante y a punto estuvo de sorprender a Manzanares, y posteriormente otro pase en profundidad
en el que Núñez se adelantaba a los defensores y el fuerte derechazo de este pegaba en el palo izquierdo de la portería visitante, rozaba el palo derecho e incomprensiblemente salía fuera. Fue la gran ocasión del equipo de La Hoya para haber logrado el gol del empate. Pero en esta ocasión los palos también fueron esquivos y no se pudo conseguir. Con lo que, conforme pasan las jornadas, parece que vamos viendo que este año vamos a tener una preferente, al menos en el grupo primero, en el que prácticamente nadie se descuelga, aunque aparentemente sí haya equipos con menos potencial, y que con las condiciones de esta temporada de la competición va a costar muchísimo, primero, asegurar la categoría, y mucho más, después, intentar estar entre los 6 primeros, entre los 5 primeros, para jugar el playoff de ascenso, y no digamos ya nada, ser campeón de grupo para conseguir el ascenso directo. El sábado, en este partido con un muy buen ambiente en los graderíos de las colonias, más de 300 espectadores, José María Aguilegor puso un once inicial con Lorenzo en la puerta, Dani Parra, Ángel, España y Ato en la línea defensiva, Torrano, Juanjo León y Javi Toledo por delante, con Álvaro, Benji y Núñez como hombres más adelantados. En el descanso solamente realizó un cambio, Pascual sustituía a Álvaro, posteriormente en el minuto 60 saltaban al terreno de juego Parra y Adri sustituyendo a Ato y Torrano. Parra ocupaba la misma posición en el lateral izquierdo y Adri, si acaso, un poquito más adelantado, un hombre con algo más de profundidad que su compañero, y finalmente en el 79, justo antes de la consecución del gol visitante, Ayala sustituía a España en ese cambio entre los capitanes del equipo, entre dos de los jugadores con más partidos defendiendo al equipo de La Hoya, aunque precisamente el sábado se conmemoraba que Adri jugaba su partido número 100 con la camiseta verde, aunque en esta ocasión fuera negra. El tema de las tarjetas, pues el equipo del Real, no sé si porque se adelantaban en tantas jugadas, solamente vio una, Munuera, mientras que en el equipo de La Hoya, en la primera parte fueron Juanjo León y Torrano los amonestados, y en la segunda Javi Toledo, España, Pascual y Dani Parra. En cuanto al arbitraje del señor López Esteban, aunque se le protestaron algunas jugadas, pues creo sinceramente que no tuvo gran influencia, porque sobre todo en las áreas no hubo prácticamente jugadas ni siquiera de peligro y todavía menos conflictivas que pudieran empañar su labor. Probablemente también es cierto que lo comentábamos en los graderíos, que el juez de línea de la banda de banquillos al principio sobre todo estuvo un tanto despistado, no estaba muy bien colocado, pero creo que son cuestiones no determinantes en un partido de fútbol. Pero como resumen general, hay que decir eso, que fue un partido con muy pocas ocasiones y en el que el equipo del Real pues mereció puntuar porque estuvo muy bien colocado y probablemente por ese mayor acierto pues logró el único y solitario gol que al fin y a la postre le daba la victoria. Hay que seguir peleando, eso va a ser una constante todo el año, y al final en esta ocasión no se pudo sumar. Club Deportivo de Hoya del Campo 0, el Real 1. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Y si en la tarde del sábado teníamos ese partido, el domingo, también en jornada vespertina, el Abarán visitaba el Sánchez Cánovas para medirse a uno de los favoritos del grupo, el Club de Fútbol Molina San Miguel, que es como se denomina a nivel federativo, aunque los propios integrantes del equipo ahora le denominan ya Unión Molinense por esa fusión precisamente de varios de los clubes de la ciudad de la Conserva. Lo cierto es que el partido comenzó muy bien para el equipo, que en esta ocasión dirigía desde el banquillo Emilio Bru. Sabemos que, según nos confirmaban, de forma provisional, esperando que llegue un nuevo entrenador. Y el equipo, aunque tenía bajas, aunque estaba en una situación comprometida, pues logró adelantarse en el marcador en el minuto 10 por mediación de Carrillo y lograr una segunda ventaja, una ventaja que parecía que podía ser suficiente en el minuto 26 cuando Gonzalo Guardiola establecía el 0-2. Además era el resultado con el que se llegaba al descanso. En una primera parte dominada totalmente por el Abarán y donde el meta del equipo molinense, Kilian, pues tuvo alguna que otra intervención que evitó que el Abarán se fuera con mayor ventaja todavía en el marcador. Hay un dato muy llamativo en este aspecto, y es que el equipo de Molina vio 5 cartulinas amarillas y el Abarán otras 5.
Pero la situación es que los de Molina las vieron casi todas en la primera parte, cuando el Abarán dominaba más, y casi todas por faltas al contrario, entre ellos sus 2 centrales, mientras que en el Abarán, qué casualidad, hay 2 tarjetas mostradas a hombres del banquillo, al meta suplente Iván y al capitán Schuster cuando ya había abandonado el terreno de juego. Y otras 3 tarjetas a Kobe, a Javiti y a Javi Hielo, todas ellas por protestas al árbitro y prácticamente en la segunda parte. En una segunda parte en la que parece que el Abarán se vino bastante abajo, algo que no es la primera vez que le ocurre esta temporada y que comienza a ser preocupante. Está claro que van muy pocas jornadas, estamos en la jornada sexta, son 5 partidos los que han disputado nuestros equipos, pero la situación, insisto, en que comienza a ser preocupante, porque el equipo no tiene la solidez que había demostrado en temporadas anteriores. Ayer, a pesar de las circunstancias de las bajas, el equipo abaranero formaba con Borja en portería, Carrillo, Pepe Marín, Schuster, Jorge, Dani Cánovas, Carlos Vacas, Alex Seco, Guardiola, Javi Hielo y Javiti, un equipo en el que prácticamente 8 o 9 jugadores son de la temporada pasada, solamente un par de novedades y jugadores contrastados. Y lo cierto es que, ya digo, al descanso 0-2 y bastante bien por parte del equipo de Abarán. Pero en el descanso ya parece que por diversas circunstancias no pudo continuar con ese mismo esquema, sobre todo con el esquema defensivo, puesto que abandonaron el terreno de juego Pepe Marín y Schuster y fueron sustituidos por Billy, un extremo reconvertido, y por Kobe, un lateral que es un todoterreno, que suele jugar también de interior, pero que sobre todo la zona, el eje de la zaga, pues quedaba bastante desguarnecido. Posteriormente, en el minuto 54, Fenol sustituía a Javi Hielo, otro hombre de ataque, cuando el equipo seguía ganando 0-2. Y ya un último cambio en el minuto 75, cuando se había producido la hecatombe, porque habían empatado los locales en muy pocos minutos, Julio sustituyó a Alex Seco. Los goles de la segunda mitad, además, lo decía a mediodía, no hay peor cuña que la de la propia madera, o algo así se dice el refrán. En el minuto 65, estamos hablando ya minuto 20 de la segunda parte, marcaba Nico Rivarola, un viejo conocido de la afición y una persona que dejó un grato recuerdo en su paso por Abarán. En el minuto 70, solo 5 más tarde, marcaba otro ex del equipo de las Colonias, Pepe Morote, muchas temporadas, sobre todo en el lateral izquierdo, pero también en la posición como extremo, como está jugando ahora en el equipo de Molina. Y ya en tiempo de descuento y con muchas protestas de por medio, tras otra jugada de Morote, Lito, uno de los jugadores más destacados del equipo de Molina, establecía el 3-2, lo que era un auténtico jarro de agua fría para el Abarán, que vio cómo se esfumaba su ventaja, que vio cómo de poderse traer una victoria importantísima, por lo que valen los puntos en sí, matemáticamente a nivel clasificatorio, y también por lo que valen a nivel moral, era muy importante haber conseguido esa victoria, pero todo cambió prácticamente en 25 minutos y al final el equipo acabó derrotado y con una sensación, como han dicho algunos de los jugadores en redes sociales, de haber sido atracados, que creo que también es preocupante. Solamente mirando lo positivo, también en redes sociales, en Twitter concretamente, ha habido un tuit de la oficial del Abarán Club de Fútbol que reza así: que no nos den por muertos. Creo que esa es la actitud, porque a estas alturas no puede ser de otra forma y hay que intentar salir cuanto antes de esta situación. Hay que recuperar efectivos, hay que recuperar la forma de algunos jugadores, hay que ver qué pasa con la forma de otros de los que se esperaba mucho más en esta temporada y hay que ver si va a haber cambio de entrenador, que no se demore demasiado, porque si bien es cierto que quien mejor puede conocer la plantilla es Emilio Bru, no es menos cierto también que si va a llegar una tercera persona es conveniente que se haga con los mandos cuanto antes y que sean los propios jugadores los que sepan a qué atenerse con el hombre que les dirige desde el banquillo y que les dirige en los entrenamientos. Lo cierto es que hablábamos antes de una situación comprometida para el Club Deportivo Ya del Campo por su derrota y quizá, por lo que se esperaba, más preocupante la derrota de ayer del Abarán en este partido jugado en Molina, por mucho que fuera ante uno de los grandes aspirantes. Por eso decía yo al principio, y después seguiremos con la nota, que en esa nota hipotética del curso escolar, indudablemente el examen de este fin de semana
ha sido de muy deficiente. Al final, ayer en el Sánchez Cánovas, Club de Fútbol Molina 3, Abarán 2. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Y vamos con lo que fueron los resultados de esta sexta jornada en ambos grupos. En el grupo primero, ya hemos comentado, Club Deportivo Yalcampo 0, El Real 1, Villa de Fortuna 0, Churra 0, Beniel 0, Esparragal 1, Yeclano B 1, Santomera 1, Plus Ultra 3, Ceutí 1, Cieza 2, Cejín 2 y Molina 3, Abarán 2. Descansó el muleño. Como pueden observar, solo ha habido una victoria por más de un gol, concretamente la del Plus Ultra ante el Ceutí. Lo demás, victorias por la mínima o empates. Y algunas sorpresas, como que el Esparragal haya logrado también su primera victoria a domicilio o lo haya hecho el Real. Ambos lo hicieron en esta jornada. En cuanto a la clasificación, pues sigue líder el Villa de Fortuna con 16 puntos, seguido por Molina, que tiene 14, Beniel 13, Muleño 12, Cieza 11, 9 para el Plus Ultra, Yeclano 8, 6 suman Churra y Cejín. El Abarán es décimo con 5 puntos, el Club Deportivo Yalcampo un décimo con 4, los mismos que tienen Santomera y el Real. 3 suma el Centro Deportes Esparragal, decimoquinto y último Ceutí con un solo punto. Y en el grupo segundo, Mar Menor B 1, Montecasillas 0, Algezares 3, Algar 3, Juvenia 0, Águilas B 9, atención a ese resultado, Alhama 1, Lorca Fútbol Club 2, Pinatarense 0, Cabezo de Torres 2, Balsicas 1, Alcantarilla 2, Olímpico de Totana 1, Minerva 2 y descansó el Roldán. Líder es el Mar Menor B con 13 puntos, los mismos que cuenta el Mar Menor B, los dos filiales. Y tercero, el Alcantarilla, también con 13. Minerva es cuarto con 11, 9 suman Algar y Cabezo de Torres, 8 para el Roldán, 7 puntos para Olímpico de Totana, Lorca Fútbol Club y Juvenia, 6 para Montecasillas, Algezares y Balsicas, 1 punto para Atlético Pinatarense, sigue sin sumar Alhama con 0. Terminar con la preferente, quisiera que quedara claro para todos algo que el viernes les adelanté, y es que ya por fin la semana pasada quedó negro sobre el blanco el plan de competiciones de la Federación Murciana, algo que ya se conocía, que había habido algún esbozo, pero ahora queda por escrito en sus comunicados. Territorial preferente autonómica, composición, 2 grupos de 15 equipos, efectos de clasificación, ascensos. 1. Ascienden a tercera división el primero de cada grupo y del segundo al quinto de cada grupo jugarán playoff para determinar la tercera plaza de ascenso. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber 8 equipos que tienen que jugar cuartos de final, semifinal y final para lograr una sola plaza de ascenso. Pero ahora vamos a lo que creo que es más grave, a lo que ha supuesto, pues no sé cómo denominarlo, por parte de la Federación en esa decisión de no consumar los descensos que ya se habían aprobado con anterioridad. Los clasificados en los puestos 11, 12, 13, 14 y 15 de cada grupo para la temporada 22-23, descienden 5 por cada grupo. Atención, para la temporada 22-23 esta categoría estará conformada por 2 grupos de 12, es decir, hay que reducirla en 6 equipos. Si tras consumarse los ascensos y descensos la categoría de preferente autonómica se viera incrementado con un número mayor de clubes procedentes de tercera división, ello determinará el descenso a primera autonómica aficionado de los equipos peor clasificados que sean necesarios para que queden 2 grupos constituidos por 12 equipos cada uno. En todo caso, es decir, que si después de esos 5 descensos por grupo, que es el 33% de los participantes, hubiera más descensos de tercera división a preferente, los equipos que han quedado en el puesto 10 o 9 de cualquiera de los 2 grupos también pueden descender, lo que nos parece una auténtica aberración. Pero es más, en la temporada 22-23 descenderán a primera autonómica, en la siguiente, los clasificados en los puestos 9, 10, 11, 12 de cada grupo. Es decir, de nuevo, de 12, 4. De nuevo, el 33%. Porque para la temporada 23-24, la preferente tiene que quedar en 18. Y yo me pregunto, inocente de mí,
Si este año había habido 2 descensos por categoría y ahora podíamos estar hablando de 2 grupos de 13 en lugar de 15, en lugar de 5 descensos por grupo, solamente serían 3. Pero es que luego se da la circunstancia de que los 4 equipos a los que le perdonaron el descenso la temporada pasada, están los 4 en el grupo segundo. El Alcantarilla, que ha hecho un cambio total en su plantilla, directiva, etcétera, etcétera, y ha apostado fuerte esta temporada, de estar en descenso, de descender de categoría, este año está en el grupo cabecero, empatado a puntos, como les decía, con los 2 filiales, con los del Mar Menor y el Águila. Mientras que en la zona de abajo, Juvenia es 10º, y 14º y 15º, Pinatarense y Alhama, que ya el pasado año lo hicieron muy mal y este año parece que van por el mismo camino. Pero insisto en que esa decisión de la Federación Murciana puede castigar sin motivo a equipos que se lo han ganado sobre el campo. Imaginemos que el Club Deportivo Ya del Campo, que se ganó su ascenso merecidamente por las normas que había puestas en competición, pues este año quedara en el puesto 10 y tuviera que estar esperando hasta que se consume el final de la tercera división para saber si mantiene su puesto en la categoría. Imaginemos todavía más que la Abarán, que ha estado luchando por el ascenso en estas últimas temporadas, que quede en ese puesto 10, que quede en el puesto 9 y tengan que estar esperando que acabe la tercera división para saber si mantienen la categoría que se han ganado a pulso, mientras que otros han sido repescados sin saber por qué. Alguien tendrá que explicarlo. Bueno, y para terminar con el mundo del fútbol, comenzaba la segunda autonómica y lo hizo de la peor manera posible, porque también jugaba el equipo abaranero en Molina, en el Sánchez Cánovas, lo hacía como antesala al partido de Preferente, y el resultado siempre podía haber llegado a la derrota, pero totalmente inesperado. Alto Real 6, Club Deportivo Abarán 0, una goleada, insisto, inesperada, de un equipo que, la verdad, tendrá que adaptarse a los cambios de esta temporada, de esta nueva temporada, después de la marcha de algunos jugadores, del ascenso de juveniles, etcétera, etcétera, pero insisto en que me parece, no obstante, un marcador demasiado abultado, aunque, como decía Juan Bosco, un auténtico sabio, más vale perder un partido por 6-0 que no 6-1-0. Y en categoría juvenil, el único punto a salvar en nuestro fútbol este fin de semana, Escuela de Fútbol de Molina 4, Club Deportivo Abarán 4, partido que se juega en la matinal del domingo y que fue un auténtico carrusel, y al final, pues ese empate, después de visto lo visto, sabe a gloria. Cambiamos de deporte, hablamos ahora de balonmano y comenzamos con la segunda división masculina. En la tarde del sábado, en el pabellón Maristas La Fuensanta, un partido que fue pues un auténtico correcalles con muchísimos goles. Ademur 35, Abaranera 39. Afortunadamente, la victoria para el equipo dirigido por Adolfo Carrillo, que en contra de lo que suele ser habitual, que bueno, pues quiera ejercer un poco de más balonmano control, aunque le guste correr, sobre todo cuando se recuperan balones en defensa, pero la verdad es que 74 goles en un partido de 60 minutos en segunda división son muchos goles. Un equipo que jugó con Francisco Sánchez Aroca como portero, también jugaron Rubén Luna García, Rubén Luna 1 gol, Alejandro Martínez 2, Antonio Casa, Sergio Palazón, Rubén Alcaraz 8, Pedro Jesús Gallego, Luis Miguel Pérez, Miguelón 9, Miguel Morte, Rafa Pérez Montiel 4, José Francisco Ortiz, John 2, Jesús Sorín 7, Alejandro Juárez 5 y Rafa Melgarejo 1. La nota negativa, la descalificación directa de Rafa Melgarejo en el minuto 13, con lo que ya no pudo contar para el equipo abaranero. En el equipo de Ademur, lo decíamos un poco a bola pluma el pasado viernes, la verdad es que por aquello de que al menos 3-4 jugadores de la plantilla del año pasado se han ido al otro Ademur, a Judesa Ademur, que este año está radicado en Molina de Segura, pues parece que eso ha podido limitar un poco el potencial del equipo marista, que además ha perdido al que era su director de juego en las últimas temporadas y ahora director desde el banquillo a Paco Ros. Pero bueno, lo cierto es que creo que era un partido muy importante para la Asociación Abaranera y que conseguir esos 2 puntos en la pista de Ademur le deben de dar mucha moral de cara al futuro y mucho respeto
para los rivales. Victoria importantísima, por tanto. Y en cuanto a la segunda división, el resto de marcadores en esta cuarta jornada fueron UCAM B 31, Judesa de Mur 25, Bullense 32, Cotillas 26, Roldán 30, CAS Cartagena B 27, Águilas B 30, Puerto Lumbreras 29 y Real Murcia 30, Jumilla 31. Como pueden observar, también marcadores bastante igualados para lo que parece o para lo que ha sido en otras temporadas. Y vemos que, por ejemplo, Cotillas pierde por muy poca diferencia, vemos que Real Murcia, el antiguo San Lorenzo, que parecía haber perdido mucho potencial, pierde solo de 1 en el partido en que recibía a Jumilla, otro de los favoritos, y por supuesto que los filiales, pues ahí está el Águilas B imponiéndose a este Puerto Lumbrera reforzado esta temporada también por la mínima, lo que equivale a decir que parece ser que, al menos por lo que se está demostrando en estas primeras jornadas, la emoción está asegurada. La clasificación está encabezada precisamente por Águilas B con 6 puntos, los mismos tiene Asociación Abaranera, CAS Cartagena B y Roldán. Eso sí, el único que cuenta con 3 partidos jugados es Abarán, los demás tienen 4, los demás han perdido un partido, el único que cuenta todos sus partidos por victoria es la Asociación Abaranera. Con 4 puntos están Ademur, Puerto Lumbreras, UCAM Murcia B y Jumilla, 2 puntos para Cotillas, 2 puntos para Bullense, 2 puntos para Real Murcia, el único que no ha puntuado, Judesa Ademur, con 0 puntos. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. En cuanto al resto de los partidos de balonmano masculino, ambas derrotas. En categoría juvenil, Ademur 40, Asociación Abaranera 13, si tenemos en cuenta que se han ido bajando en las 3 jornadas disputadas los goles recibidos y que también se han mejorado en los goles marcados, recordemos 4 en el primer partido, 11 en el segundo, 13 en el tercero, y que son 11 chavales con una ilusión tremenda, pues hay que seguir apostando por ellos, hay que seguir animándoles y que entrenen muchísimo, que seguro que antes o después llegarán las victorias. En cuanto a la categoría infantil, balonmano Cieza 15, Asociación Abaranera 7, fue el partido inaugural de la competición, un equipo que también anda bastante escaso de efectivos. Pero en cambio, en féminas, todos los partidos acabaron con victoria. Ya lo presagiábamos el pasado viernes, porque mirando la clasificación así lo hacía entender. En primera división, Jumilla 17, Abaranera 35, goleada importante del equipo en esta visita al Carlos García. También victoria en ese mismo pabellón en categoría juvenil, Jumilla 15, Asociación Abaranera 25, mientras que en cadetes el marcador fue en el pabellón de Abaranera 47, Mazarrón 3 goles solamente encajados, y en categoría infantil una goleada también de escándalo. Abaranera 52, Puerto Lumbreras 5. Indudablemente una jornada sobresaliente para nuestro balonmano femenino. Donde no hubo ningún tipo de suerte fue o casi ninguna en las categorías nacionales, en aquellos partidos que seguimos. Así, en División de Honor Femenina, en el grupo C, la única victoria, La Roca 32, Elda 33, el equipo de Cristina García, que anotó un gol, ganaba por la mínima en tierras catalanas, quizá con ese gol que fue el de la victoria. Mientras tanto, en Almería, Urci 35, Deza Córdoba 22, el equipo de Irene, que no pudo conseguir nada positivo ante uno de los favoritos, pero eso sí, con 4 golitos de nuestra paisana, lo que indica que está entrando bastante en las rotaciones del equipo cordobés. En cuanto a la primera nacional masculina, en el grupo E, CAS Cartagena 28, Benidorm 30, Puerto Sagunto B 42, Águilas 34 y UCAM Murcia 25, Levante 36, todos son derrotas. Aquí con 3 goles también de nuestro paisano Amando García en el equipo universitario murciano. Para terminar, hablamos de baloncesto con una muy buena noticia, y es que el equipo que fue nuestro protagonista el pasado viernes aquí en estos estudios, el equipo cadete femenino, inauguraba la competición con su primera visita a Cieza y logrando una victoria realmente sonora. Sillasa 13, Escuela Vázquez Abarán 94. Jugaron
todas las jugadoras, valga la redundancia, del equipo de Abarán tuvieron bastantes minutos. Destacar Natalia Escribano, que consiguió 28 puntos, fue la máxima anotadora y la jugadora con mayor valoración. Y en fin, un buen principio para un equipo del que se espera que realice una temporada en la que sobre todo disfruten de lo que están haciendo y se vaya notando esa mejoría, ese pozo de los años que llevan ya en competición. Solamente un apunte más. El próximo domingo, como sabrán la mayoría de ustedes, se va a celebrar ya la 14ª edición de la carrera popular Ruta de las Norias. Eso será el domingo 24, por lo que el próximo viernes 22, la siguiente edición de Polideportivo, tendremos invitados del club para hablar en profundidad de esa carrera que sorprendentemente desde hace ya semanas, desde antes de que terminara el plazo previsto, tiene cubierto todo el grupo de inscripciones, que incluso hubo que aumentar. Creo recordar que son alrededor de 480 las personas que se van a dar cita en esa carrera, que esperemos sea un auténtico espectáculo y, por supuesto, que acompañe el tiempo, que siempre es muy agradable en estos eventos deportivos. Y a todos ustedes, pues nada más, darle las gracias como siempre por su estimada atención, confiar en que nuestros equipos vayan a salir de los malos momentos que están viviendo y recordarles que el próximo viernes tienen aquí una cita con todo el deporte local, con Polideportivo en Radio Abarán. Gracias, feliz semana y hasta entonces.